Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Partimos esta semana con un nuevo no. En este podcast hablamos de la economía, el IPOM, la futura ley que crea el subsistema de inteligencia económica. Todo es hacienda, economía, números y demás. Pero primero vamos a un nuevo no. De parte de Chile Vamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. El Ejecutivo plantea presentar una reforma tributaria de índole neutra, que tiene pilares centrales que el mismo ministro Marcel explicó días atrás antes del portazo que hoy le da Chile Vamos, o mejor dicho, la derecha política al ministro Mario Marcel y la propuesta legislativa de reforma tributaria con los pilares detallados por Marcel. Donde hay dos grandes temas. Uno es el impuesto a la renta, el régimen general de impuestos a la renta, con renta corporativa, disminución de la tasa de renta corporativa, compensada por una tasa a la primera distribución de dividendos, y otra parte que tiene una lógica, llamémosle un poco más distributiva, que es el nuevo régimen para las pymes, algunos beneficios para la clase media y algunas medidas de incentivo a la investigación y desarrollo y otras materias, todo eso financiado con un ajuste en la escala, en la parte más alta de la escala del impuesto global complementario, que es a los ingresos de las personas. A ver, aquí el tema, ¿cierto?, es si estamos disponibles a una reforma que es pro crecimiento, pero que requiere, ¿cierto?, autofinanciarse, por así decirlo, o sea, ser neutra desde el punto de vista fiscal, que no va a aumentar la recaudación, o sea, no es un aumento de impuestos, pero tampoco va a bajar la recaudación fiscal, porque, es cierto, en materia fiscal tenemos desafíos importantes y no estamos en condiciones de estar sacrificando recaudación. La derecha a la fecha dice no. Le dice no a Marcel por el tema netamente electoral. Pero además hay que recordar que la gran reforma tributaria que el ministro Mario Marcel presentó en el primer año de gobierno no fue ni siquiera debatida en el Congreso. En ese momento recordemos lo que dijo el diputado UDI Guillermo Martínez en ese 9 de marzo del año 2023, cuando ni siquiera se dignaron a debatir el tema de la reforma tributaria. Esta reforma tributaria, si se hubiese aprobado, habría generado un daño inmenso en la economía, que habría perjudicado particularmente a la clase media y a las familias más vulnerables. Es importante recordar que ese mismo día en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, recordar a un diputado RN, que hoy ha desaparecido, mucho ya no habla como antes, Diego Chalpern, gritando desaforado tras el resultado del voto no, que era por las pymes. Por las pymes, gritaba desaforado en las bancadas de la derecha Diego Chalpern. Bueno, el ministro Marcel debió realizar gimnasia tributaria y legislativa para presentar una serie de proyectos legales para lograr llegar a lo que se deseaba legislar en ese momento. El último pie es el cambio al régimen tributario, y nuevamente la derecha le dice no a Marcel. El diputado UDI, Felipe Donoso, dice que Chile Vamos no está dispuesta a subir los impuestos de los más ricos, es decir, subir la carga tributaria de 40% a 43%. Habla la derecha de que está por rebajar los impuestos de las empresas del 27 al 25%. Pero eso hay que cambiarlo por algo. De otra forma se pierde mucho capital que entraría a las arcas fiscales. Pero para los más ricos del país y para la UDI en particular no se tocan. Lo mismo manifiesta el senador RN Frank Sauerbaum, argumentando que no hay margen para aumentar los impuestos. Y recordemos que Marcel habla de aumentar
la carga tributaria a los más ricos de 40 a 43 y rebajar los impuestos a las empresas de 27 a 25%. Por eso que se llama neutra. Concuerda que hay que rebajar los tributos a las empresas, pero no el alza al bolsillo tributario de los más ricos o de los ultra ricos de Chile. Marcel, tras este nuevo no, deberá de seguro seguir negociando para llegar a una reforma que permita generar los recursos necesarios para que la estrechez fiscal que vive el país alivie. El chorreo puede que lo alivie, es decir, el chorreo de los aranceles e incertidumbre Trump en la economía global que vemos con un cobre subido de precio y el peso revalorizado, el cobre sobre los $5, la libra. Pero esos efectos son limitados. Lo que se requiere son cambios a la carga tributaria. Si no se logra avanzar en esta reforma, habrá que esperar. Y esperar que nos lleva a la incertidumbre económica y financiera de los resultados electorales de noviembre, donde sabemos que la candidatura de la derecha en Evelyn Matei está por aplicar recortes al Estado y meter la motosierra de Milei al Estado en caso de ganar las elecciones. Lo dice ella claramente. Pero por otro lado, el sector empresarial, la Cámara de Producción y Comercio, la CPC, ve con buenos ojos la reforma tributaria. La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, dijo que la fórmula presentada por Marcel tiene acogida en el mundo empresarial, agregando que no se debe pausar, ya que Chile tiene grandes oportunidades. Eso lo dice el gran empresariado, la CPC, la Cámara de Producción y Comercio y la Sociedad de Fomento y Fabril a través de su presidenta Rosario Navarro. Entonces el mensaje debe ser entregado a quienes legislan por la derecha. Con esta reforma tributaria que es neutra para el empresariado, ya que bajaría el impuesto a las empresas, permitiendo así la inversión y que en el fondo no les interesa el tema del aumento de los impuestos a los más ricos, es decir, a ellos no les interesa, no les toca el bolsillo realmente. La pelota está de regreso en la cancha de Marcel. Y tras la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo de BID en Santiago, deberá nuevamente conversar y buscar convencer a la derecha y cambiar el no por un sí. Esperemos que eso ocurra. Vamos a una pausa y regresamos con más en esta edición de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. En este segundo bloque hablamos del IPOM. ¿Qué es el IPOM? Es el informe de política monetaria conocido como IPOM en la política, en la élite política, económica, financiera. Este informe se entrega trimestralmente y grafica en el informe la realidad económica y financiera del país. Cada trimestre, quien preside el Banco Central se reúne con los senadores que componen la Comisión de Hacienda. Le corresponde a la presidenta del Banco Central entregar el informe. En este caso, es la economista Rosana Costa. Previamente, este informe lo entregaba el presidente anterior del Banco Central. Y recordamos su nombre, Mario Marcel, quien dejó el cargo para hacerse cargo de las finanzas públicas como ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gabriel Boric. Al mismo tiempo, Marcel, a quien ahora es cuestionado por la derecha en el Congreso y le dicen no a todo, es quien ha llevado la economía a niveles de éxito. Crecimiento, bajando la inflación, creando riqueza y ordenando las finanzas públicas y el orden macroeconómico en tiempos de turbulencia. Volviendo al IPOM,
Dentro de este contexto, Rosana Costa explica el estado de la economía nacional en Chile. En los últimos años hemos atravesado por periodos complejos, donde nos hemos enfrentado a situaciones poco habituales que han puesto a prueba la capacidad de adaptación no solo del Banco Central, sino del país en su conjunto. Hoy estamos inmersos en un escenario cada vez más cambiante y con mayores grados de incertidumbre. Lo que nos depara el futuro será igualmente desafiante. Por lo pronto, este informe se enmarca en un contexto en que la inflación ha evolucionado en línea con lo que proyectamos en el informe de diciembre. No obstante, sus niveles siguen siendo elevados. Por su lado, la actividad ha mostrado un dinamismo mayor al esperado en los últimos meses, destacando el mejor desempeño de las exportaciones. Dentro de ese contexto, Rosana Costa explica que la economía chilena tiene muestras de resiliencia y de una condición sólida en el mundo de turbulencias e incertidumbre. Uno de los elementos positivos es la fortaleza de nuestra economía, cosa que explica Costa ante los senadores en el edificio del Senado del Congreso en Santiago. El panorama internacional, en cambio, se ha vuelto significativamente más incierto debido al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, en especial en el ámbito comercial. Esto ha aumentado las dudas en torno al crecimiento mundial, en particular en Estados Unidos, llevando a un reciente desacople en los mercados financieros de esta economía respecto del resto del mundo, conduciendo a una depreciación del dólar y mejores precios de materias primas. Con los antecedentes que hoy conocemos, nuestro escenario central considera que los impactos del deterioro de la situación externa en la economía chilena serán acotados y concentrados en el mediano plazo. Sin embargo, ante este considerable incremento en la incertidumbre, nos mantendremos atentos a lo que ocurra y sus implicancias para Chile. En lo inmediato, la economía local seguirá reflejando los efectos del mayor punto de partida que dejó el dinamismo de la actividad y la demanda en los últimos meses, sumado a determinantes del gasto algo más positivos. El PIB creció 2,6% en 2024, por sobre el 2,3% previsto en diciembre. Para este año, el rango de crecimiento sube a entre 1,75 y 2,75, manteniéndose el crecimiento esperado de 2026 entre 1,5 y 2,5%. Respecto de la inflación, se sigue proyectando que convergerá a 3% a inicios de 2026. Uno de los primeros puntos que debemos resaltar es el impacto positivo de las medidas Trump en nuestra economía. Curiosamente, podemos reírnos. El cobre sube por sobre los $5, mientras que el peso se valoriza en relación al dólar, lo cual genera una baja en los precios para adquirir productos desde el extranjero, en particular combustibles, los cuales ya vienen a la baja. Uno de los elementos importantes en la inflación subyacente es el precio de la energía. Su alto valor, particularmente en los combustibles, para ser adquiridos en los mercados internacionales, el cual es traspasado a los consumidores. Este es un elemento importante para contar aún con inflación alta, ya que impacta en toda la cadena de valor. Otro tema que hay que considerar es la incertidumbre a nivel global, tema que impacta en la economía chilena, la cual es pequeña y abierta al mundo. Una economía que ha crecido y evolucionado positivamente, pero la incertidumbre externa es la gran incógnita, como dice Costa. Estas proyecciones, sin embargo, se realizan en un contexto global de alta incertidumbre. Desde hace un tiempo este factor ha estado presente en nuestros informes, ya fuera como un alza de riesgos geopolíticos o el elevado endeudamiento de algunas economías desarrolladas y su impacto en las tasas de interés de largo plazo. Ninguno de estos riesgos se ha resuelto. Los conflictos bélicos persisten y, de hecho, algunos países han anunciado aumentos importantes en sus gastos en defensa. El nivel de endeudamiento de algunas economías sigue siendo un tema complejo y el mayor gasto militar junto a anuncios fiscales de varios países no van en la dirección de aminorar el problema, sino lo contrario. Sobre esto, sumamos ahora
una reconfiguración del comercio global a partir de una serie de señales y anuncios desde Estados Unidos y las réplicas desde los países afectados. Para una economía pequeña y abierta como Chile, este es un tema importante. Nuestro progreso económico en las últimas décadas se ha basado en un modelo económico en que hemos aprovechado las ventajas del comercio. Iniciativas que pongan en duda esto o retrotraigan la situación a lo que existía hace décadas, sin duda es negativo para nosotros. Pero Costa habla de lo difícil que hoy es analizar la certidumbre de la realidad económica global. Una parte importante de la incertidumbre proviene del hecho de que es complejo anticipar los lineamientos que puede adquirir la política comercial y los desarrollos políticos en adelante. Por lo mismo, prever sus efectos macroeconómicos globales y sus impactos no es sencillo. Una prueba es la reacción de los mercados financieros que comenté hace unos minutos, que incluso tiene desarrollos favorables para el país en lo más inmediato, como el alza del precio del cobre y el debilitamiento del dólar. A la espera de más antecedentes, nuestro escenario central de proyecciones considera las medidas comerciales en curso, tanto desde Estados Unidos como las respuestas de los países afectados. También incorpora los cambios que se han observado en los mercados financieros. En este contexto, los impactos para nuestro país son acotados, más visibles en el mediano que en el corto plazo. Rosana Costa explica que esta visión aún positiva para Chile en el corto y mediano plazo puede cambiar. Por eso la cautela, ya que el impacto se puede dar a través desde las exportaciones debido a posibles gravámenes arancelarios o volatilidad de los mercados financieros, es decir, la pérdida de valor del peso en relación al dólar. Pero podemos concluir que Chile, desde el aspecto macroeconómico, su economía está con pilares sólidos e importante muestra de crecimiento. El tema está puesto en contexto externo y los posibles shocks que pueda traer el gobierno de Trump a la economía global y chilena en particular. Cambiemos de tema. Vamos al Congreso en Valparaíso. El Senado aprobó lo que pronto será una importante ley que busca investigar y proteger al país del lavado de dinero. La ley llamada que crea el subsistema de inteligencia económica. Pero a pesar de ser aprobada como futura ley de la República, el único elemento que no fue aprobado es levantar el secreto bancario por instituciones que investigan el lavado de dinero. ¿Quién se opuso nuevamente a levantar el secreto bancario? Y esta es la tercera o cuarta vez que ya ocurre en legislación. Fue la derecha en Chile, vamos. Nuevamente la derecha no quiere levantar el secreto bancario. ¿Qué temen? ¿Qué protegen? Estos huevones parece que no vieron El Padrino. Nunca vieron El Padrino, sobre todo El Padrino 2. Y el lavado de dinero es fundamental para las organizaciones criminales, para legalizar, para blanquear el dinero. Pero no. Siguen con el secreto bancario y que la legislación lo permite, la seguridad hay que hacerlo a través de un juez. Es decir, dilatar. El objetivo de esta ley, volviendo a la ley, es facilitar la persecución de la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado a través de 3 ejes. Primero, fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico. Segundo, prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas. Y tercero, mejores facultades intrusivas y sancionatorias. Para la Subsecretaría de Hacienda, en este caso la subsecretaria Heidi Berner, tras la aprobación en el Senado, dijo que tras el fin del primer trámite, se aspira como gobierno a que este proyecto se transforme en ley durante este primer trimestre, porque el país necesita imperiosamente tener mejores herramientas para seguir la ruta del dinero del crimen organizado, cuando todos los días vemos cómo proliferan bandas con sofisticadas estrategias para delinquir. Se hace urgente contar con ese sistema de inteligencia para combatir
el crimen organizado de forma eficaz, dijo Heidi Berner. Lo aprobado por el Senado es lo siguiente: fortalece el ecosistema de inteligencia y análisis económico mediante el fortalecimiento a la unidad de análisis financiero. Crea en la unidad de inteligencia los servicios de impuestos internos y de aduanas. Permite mayor expedición en tareas de búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, producción, análisis, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos e información respecto de actividades económicas vinculadas a determinados delitos económicos, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y prácticas terroristas. La derecha en el Senado rechazó levantar el secreto bancario, argumentando que se mantenga el actual artículo que establece que la solicitud deberá ser autorizada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien resolverá sin audiencia ni intervención de terceros dentro de un plazo de 3 días. Es decir, demorar para seguir con el secreto bancario. ¿A quién beneficia mantener el secreto bancario? No a mí ni a la inmensa mayoría de los chilenos. Ya sabemos a quién beneficia. Pero Chile Vamos no está para legislar aquello. Esperemos que en la Cámara se pueda hacer aquello, que se levante el secreto bancario una vez por todas. Vamos a nuestra segunda pausa y volvemos con más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. De regreso a Más 569, el podcast de los estudios centrales de Más 569 Medios en Viña del Mar, Chile. Al cierre, revisamos la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, del resultado del último censo del país. Según el director del INE, Ricardo Vicuña, quien explica el contexto global y nacional de cómo se marca este censo de la nación dentro de las tendencias globales. Una primera tendencia a examinar se refiere a la tasa de crecimiento de la población. Esta tasa puede cambiar en el tiempo por diversos factores, pueden ser factores económicos, sociales, ambientales. Pero independientemente de la razón, hay una tendencia clara que podemos observar. Y es el hecho de que la tasa de crecimiento de la población, tanto a nivel mundial como en América Latina, presenta una tendencia importante a la baja. Se observa entonces, en un periodo, por ejemplo, del año 50 en adelante, una tendencia a la disminución tanto a nivel global como a nivel América Latina. Si en la década de los 50 la población crecía, por ejemplo, a nivel de un 2%, esta tasa ha ido cayendo de manera gradual bajo el 1%. Pero estas tendencias obedecen y vienen aparejadas a un fenómeno también bien conocido, que es la disminución en la tasa global de fecundidad. Esta tasa se interpreta como el número de hijos que una mujer debe tener, o se espera que tenga, en su periodo de edad fértil, que va desde los 15 a los 49 años. Estas tendencias globales, por cierto, no son ajenas al caso de Chile. Al analizar las cifras de tasa global de fecundidad que hemos publicado recientemente acá en el INE, observamos que, por ejemplo, en el año 92, la tasa global de fecundidad en nuestro país se ubicaba en 2.51 hijos por mujer. En el año 99, esta tasa ya estaba bajo el nivel de reemplazo generacional de 2.1. Ya llevamos casi 30 años bajo el nivel de reemplazo. Y hemos alcanzado la tasa más baja de la serie, el año 2003, recientemente publicada, en un valor de 1.16 hijos por mujer. Pero si lo vemos también a nivel global, observamos que las personas,
Estamos pensando en el mapa a nivel global, vemos la tasa de fecundidad en el contexto 2023. Se observa que Chile tiene la tasa más baja del continente y es de las más bajas del mundo. Hay solo 14 países en el mundo que tienen tasas globales de fecundidad más bajas. ¿Qué arroja el censo? Que somos 18.480.432 personas censadas entre el mes de marzo y julio del 2024. El resultado es que somos 51,5 mujeres, por ciento de mujeres digo, y 48,5% hombres. Más datos. El mayor porcentaje de la población está, sabemos que la región metropolitana con 7.400.741 personas, que representa el 40% de la población. Le sigue Valparaíso, la región, eso es, con 1.896.053 personas, es decir, el 10,3%, y la región del Biobío, de donde soy oriundo, Concepción para ser particular, con 1.613.059, que es el 8,7% de la población. Otro tema es el envejecimiento de Chile. El porcentaje de personas de 65 o más alcanzó el 14% el 2024. El año 1992, era el 6,6%. El 2002 era ya el 8,1% y el 2017 era el 11,4%. Es decir, nos hemos ido poniendo viejos. El porcentaje de personas de 14 o menos años el año 92 era de 29,4%. Ahora, según este censo, es del 17,7%. Y cerramos con el agilado de la semana. Manuel Monsalve. ¿Recuerdan de él? Sí, Manuel Monsalve, el ex subsecretario de Interior, procesado por acoso sexual, es el agilado de la semana. El ex militante del Partido Socialista hubiese sido el primer ministro del nuevo Ministerio de Seguridad Pública promulgado unos días atrás, ya que su gestión era brillante. Pero por caliente no es Monsalve, es Luis Cordero quien fue nombrado ministro de Seguridad Pública. Así que nuestro agilado de la semana es el caliente Manuel Monsalve. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.